equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que continúan viendo nuestro programa semanalmente aquí en Contra Patriarcado. El día de hoy vamos a hacer seguimiento del caso del que hemos venido hablando de violencia patriarcal y machista en Úmbita, Boyacá. Recordemos que el domingo pasado se dio una primera emisión donde la señora María Cecilia y María del Carmen nos dieron sus primeras versiones de lo sucedido el pasado 13 de diciembre del 2020, en donde iba a haber una audiencia el 2 de diciembre del 2025, es decir, esta semana. Quedamos muy expectantes a la expectativa de qué fue lo que pasó, de si se dio un reencuadre en la tipificación del delito y sobre todo si se ha avanzado por el acceso a justicia. Me gustaría primero brevemente que Iván nos cuente en qué consistió el caso, qué consiste para las personas que no han visto el programa anterior y que recordemos rápidamente qué fue lo que pasó. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para toda la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Agradezco mucho el espacio a Contraportada Digital para tratar este escabroso caso de impunidad latente, en el cual, lastimosamente, 4 mujeres fueron víctimas de un brutal ataque por una circunstancia de unas deudas, una situación en la que una mujer anciana de 94 años es respaldada por 3 de sus familiares, entre ellos las personas acá presentes, la señora Cecilia Torres, la señora María del Carmen Torres y la hija de la señora María del Carmen, Marcela Garzón. ¿Qué sucede? Ellas se encuentran con su tía y estando en el municipio de Úmbita, Boyacá, después de tener una reunión con la personería y demás el día 13 de diciembre del 2020, estamos hablando de un caso que ya va a cumplir 5 años, un lustro básicamente, y después de que buscaron la manera en que se pudiera reconocer por parte de los deudores que efectivamente tenían estas situaciones pendientes con la señora adulta mayor, Concepción, ella es Concepción Borges, ¿cierto? Huertas Borges. Concepción Huertas Borges, me disculpan. A ver cómo se solucionaba. El tema es que una de las personas que fueron los que iniciaron tuvieron que ver en este episodio nefasto, como lo es la señora María Consuelo Huertas. María Consuelo Huertas le dice a estas 4 personas, a estas 4 mujeres, que se vieran cerca de la casa de ella o hacia la casa de ella, que queda ahí también en Úmbita. La finca se llama Planadas, pero sobre la vía y como ya, digamos, llegando a esa casa, las intercepta después de que les dicen que lleguen allá en una moto. Precisamente iba la señora María Consuelo y un señor de nombre Teodulo Huerta Romero, que cuando se acerca al carro pregunta que quién es María del Carmen en principio, y ellas pensando que lógicamente se iba ya a resolver el tema como les habían dicho para que llegara allá, resulta que son lamentablemente emboscadas y empieza este señor a agredirlas de una manera brutal, tan así que le lanzó una puñalada a la señora María del Carmen. Ella tuvo que defenderse poniendo su mano para que no le fuera a pegar su puñalada en el corazón. La empezó a golpear, le quitó el bastón a la señora Concepción, a la anciana de 94 años, repito, se lo quitó de una manera brutal, y mientras todo esto sucedía y atacaba a María del Carmen y la sacaba del carro, lógicamente la señora Cecilia, la hija de la señora María del Carmen, salieron en su defensa a tratar de quitarle de encima a este tipo, a la señora María del Carmen. Mientras eso sucedía, intentaba la señora María Consuelo, la esposa seguramente del señor Teodulo Huertas, en tratar de sacar también a la fuerza a la señora Concepción del carro. ¿Cuál era el motivo para sacarla? ¿Por qué razón querían hacer eso? ¿Por qué las agreden en el carro? ¿Para qué las citan si las van a agredir?
un sinnúmero de situaciones que demuestran que sí había una premeditación para atacarlas y donde lastimosamente pues se nota que había un arma de fuego, como está en el relato muy claro y pues definido, y que también no solamente estaba eso, sino se usó un bastón como arma y fuera de eso también un cuchillo. Entonces, lamentablemente, pues lo que en principio desde hace 5 años se venía tejiendo al respecto del caso es que la fiscal inicial, la persona que inició este caso en la Fiscalía 17, pues ella lo tipificó como unas lesiones personales, pero nunca mostrando bajo qué parte de los artículos las agravaba o no. Ahora bien, pues ya en el plano de toda la expectativa que han tenido ellas, porque ellas pidieron unas medidas de protección que nunca les brindaron, ¿sí? Situaciones que se quedaron así a lo largo del tiempo y que pues ya cuando se va a definir el tema de que les solicitan llegar a la lectura de un escrito de acusación, pues tienen la expectativa de que la fiscalía, que ya no es la misma fiscal inicial la que está tomando el caso, sino una nueva, pues de pronto analice bien un poco más el contexto, el acervo que también tienen las víctimas y demás. Y pues independientemente de eso, lo que notamos es que si bien la defensa también le quiso dejar muy en claro este pasado 2 de diciembre a la Fiscalía, que esto no se remitía única y exclusivamente a unas lesiones personales, sino que realmente era un concurso agravado de delitos, entre los cuales está una tentativa de feminicidio, o una posible tentativa de homicidio, pues no quiso, pues de alguna manera como tener en claro esos argumentos en principio y decidió, pues obviamente sacar adelante la audiencia, haciendo un escrito de acusación en el cual pues solamente le puso lesiones personales dolosas. Es lo que sé, conozco porque estuve presente, no tanto en la diligencia porque no se me permitió estar al interior de la misma, pero sí, obviamente, desde un principio, una citación que empezaba a las 10 de la mañana y que básicamente arrancó a las 12 del día, pues no fue una situación así como tan fácil. Obviamente también noté que pues allá llegaron el victimario, personalmente estuvo, que es este señor Teodulo Huerta Romero, y virtualmente supe que la señora María Consuelo se conectó a la audiencia, a lo que significa la citación para la lectura del escrito de acusación y el traslado de la misma. Más allá de eso, pues lo único que uno puede analizar acá es que pues sí es preocupante y yo hago un llamado a los entes de control a revisar muy bien las actuaciones que se lleven a cabo por todos los funcionarios que han tenido que ver con la atención a este caso, porque desde un principio, como le digo, cuando los derechos de las mujeres son vulnerados de esta manera y en un grado de violencia tal que no les hayan dado una medida de protección, pues es algo que todavía a la fecha es bastante sospechoso y extraño, y más aún, pues con los corrillos y demás que se dan de lo que sucede en este municipio alrededor, pues digamos como de las conexiones o no que puedan tener estas personas y de la forma en que actúan para estarles solicitando dinero a personas y después extrañamente no pagarles, sobre todo a personas adultas mayores, que es lo que me extraña a mí para ya poder, digamos, arrancar con lo que necesitamos escuchar por parte de las personas aquí presentes. Es increíble que a pesar de que existe un modus operandi detectado, exista tanto miedo en poderse denunciar a estas personas. Estas mujeres han sido muy valientes y uno debe reconocer su esfuerzo, y nosotros realmente desde la línea de investigación y demás, lo único que realmente queremos y lo que ellas han demostrado es que se haga justicia correctamente, que la situación no se puede normalizar y no puede ser que en un municipio como Umbita, Boyacá, entonces este tipo de patrones y de situaciones se presenten y no existan aleccionamientos, no existan precedentes que obviamente defiendan no solamente a las mujeres, sino también a cada una de las víctimas que hayan tenido personas, o sea, me refiero a que estas personas se dedican como a conseguir o hacerse a dinero, ¿sí? Y luego no pagarlo. Luego, digamos, en este caso, perpetraron todo un evento violento
y pues a la hora de la verdad la señora Concepción nunca recibió su dinero, nunca lo recibió, porque pues después de este incidente, pues lógicamente, pues ellas buscaron resguardarse, hacer sus acciones y demás, y todo esto ya se convirtió, fue en otra cosa, pero a la hora de la verdad, hasta la fecha, los motivos por los cuales terminó dándose la agresión nunca se consumaron, nunca se pagaron, y lo que son básicamente las lesiones, el ataque y la manera en que se hizo, pues está en veremos, porque la tipificación está en lesiones personales, y en ese sentido, pues sí, ya me parece muy importante podamos, en el entendido de lo que ha ocurrido, y pues en este momento sigue latente, pues poder ya conocer pues las impresiones que tienen tanto las víctimas. En este caso hay dos presentes con nosotros, que es la señora María del Carmen, la señora Cecilia, y pues acá están en presencia de su abogado, defensor de víctimas, el doctor Ángelo Alejandro Delgado, que pues de igual manera, como lo manifesté, antes de que se iniciara la audiencia, había presentado un escrito en el cual pues le oficiaba a la fiscal que pues la tipificación que se tenía a la fecha no es la correcta, y que debían evaluarse varias situaciones que ya escucharemos, ya el intrínculis de lo sucedido por parte de los protagonistas acá. Es lo que debo decir en este momento. Igual nosotros hicimos unas publicaciones un poco detalladas, darle lectura a las mismas considero que pierde de alguna manera como el núcleo de lo que buscamos acá, escuchar en las personas, en quienes de alguna manera están enfrentando este caso. Y bueno, pues gracias. Dejo la palabra, porque básicamente pues, no es tan fácil todo lo que ha ocurrido, porque se dieron dos escenarios. Uno, la alerta y las observaciones que hicieron las víctimas con su abogado respecto a no estar de acuerdo con la tipificación del delito como estaba. Y segundo, pues de igual manera ya el desarrollo de lo que significó la lectura del escrito de acusación, por lo cual acá las personas presentes pues nos dirán qué es lo que va a suceder, cuál es su posición y qué opinan de lo ocurrido. Sí, señora. Gracias, Iván. Para las personas que desean profundizar o contextualizarse mejor del caso, el pasado 30 de noviembre publicamos un primer escenario de entrevista en donde las señoras María del Carmen Torres Huertas y Cecilia Torres Huertas nos dieron todo su testimonio, se colocó todo el acervo probatorio. Entonces pueden dirigirse a ese primer enlace para que puedan profundizar acerca de lo que nos está contextualizando Iván, que es un investigador jurídico de Ruralia y quien viene haciendo también el acompañamiento. Ya para entrar en materia, ahora sí, pues queremos aquí en este espacio saber qué impresiones hay luego de ese 2 de diciembre, que era la audiencia en la que necesitábamos que se diera un giro a esa tipificación del delito. Entonces ahí ya les voy a dar el espacio tanto a las víctimas, que son la señora Cecilia, la señora María del Carmen, como al abogado Alejandro Delgado, para que por favor nos cuenten cómo vieron el escenario, cómo reaccionan frente a él y qué creen que queda pendiente. Entonces me gustaría que empezara la señora Cecilia, por favor. Buenas tardes para toda la audiencia. Mire, en la audiencia que se adelantó el 2 de diciembre en la Fiscalía 17 de Garagua, pues es decir, no estoy conforme, y igualmente mi familia, las víctimas, nuestro apoderado, en la forma en que se calificó el concurso de delitos, el delito que, porque es que aquí no solamente hay unas lesiones personales simples, porque esto no fue una pelea aquí en la calle. Esto fue un asalto que se nos hizo en la vía pública. Eso es algo grave, eso es algo gravísimo. Además, sí, había una persona de 94 años de edad que estaba no sé, ella no podía movilizarse por sus propios medios. Estaba dentro de un vehículo. La fiscalía debió mirarle el agravante, la situación agravante que ocurre en esta situación.
Aquí hay un concurso de delitos, hay un concierto para delinquir, hay también en materia económica se estaba afectando a la víctima Concesión Huertas Borges, que no fue vinculada al escrito de acusación. Y eso es grave, eso es muy grave. Muy grave. Muy grave. Gracias, señora Cecilia. Definitivamente entonces no es lo que se esperaba, no se tuvo del escenario lo que se esperaba. La señora María del Carmen, ¿cómo vio el escenario? ¿Qué percibió en la audiencia del 2 de diciembre? Pues buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Yo personalmente quedé muy sorprendida. Quedé muy sorprendida por el hecho de que se supone que pues la Fiscalía defiende a las víctimas. Y lo que yo pude observar es que aquí se trata, no sé, de un olvido extraño de la existencia de mi tía. Porque si vamos a revisar la denuncia inicial, yo solicité se le tomara la declaración a mi tía y ni siquiera se le tomó la declaración inicial a mi tía. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, la gente allá en Úmbita, esta clase de personas, esta familia y todo su entorno familiar comete cualquier clase de delitos y no, se metió en el saco del olvido, aquí no pasó nada. Entonces, se ha fortalecido la impunidad con esa familia de una manera tan extraña que para mí es algo sorprendente lo que ocurrió el día 2 de diciembre en la audiencia de lectura del escrito de acusación. Y a pesar de que se le replicó y a pesar de que tengo entendido en mis mínimos conocimientos de derecho que el día de la lectura del escrito de acusación las víctimas pueden replicar y pueden intervenir sobre qué están conformes o inconformes, no se nos permitió, o a mí no se me permitió. Se me quiso callar e impedir que yo dijera que estaba inconforme, porque yo le repliqué a la señora que para ella fue un irrespeto. Le repliqué a la señora fiscal que como terminando el escrito de acusación, la lectura del escrito de acusación, ¿dónde había quedado mi tía? ¿En dónde? ¿Cómo es posible que se hubiera, cómo es posible que se hubiera invisibilizado esa señora de 94 años de edad, que era el origen de esta situación, que era la persona a la que estaba reclamando su deuda, sus derechos, ¿para qué? Para cubrir sus necesidades. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la protección para una persona mayor y con grave, con el agravante que es una persona sumamente adulta, ¿sí? Sumamente mayor, de 94 años de edad? Entonces quedé realmente muy sorprendida y más sorprendida aún cuando se dice que es un irrespeto intervenir para hacer ver esta falencia, porque pues yo entiendo que la señora fiscal o los fiscales pueden tener mucho trabajo, pero también merecemos respeto como víctimas. Y mi tía merece respeto como víctimas a pesar de que ya está fallecida, porque el hecho es que sí estuvo allá, la misma policía lo constató, el mismo inspector de policía sabía que supo en la denuncia que estaba allá y yo dentro de la denuncia solicité le tomaran la declaración, que nunca se la tomaron. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es algo sumamente extraño que sí, yo vuelvo y repito, puede que la señora fiscal tenga mucho trabajo, pero nosotros como víctimas y mi tía como víctima principal prácticamente de esta situación, porque fue el origen de esta situación que se dio, fue invisibilizada completamente. O sea, señora María del Carmen y señora Cecilia, ya en el entendido de lo que nos están diciendo, y pues lógicamente, como yo venía mencionando,
lo que el ente acusador ha tratado o trató, digamos que como unas simples lesiones personales, solamente le puso lesiones personales dolosas. Y lo curioso es que a pesar, como lo manifestaba, de que el doctor, el apoderado judicial Ángelo Alejandro Delgado Santana, le orientó y le dijo que aquí había una clara tentativa de feminicidio agravado en concurso con otros delitos graves. Y esto pues se perpetró con sevicia contra mujeres en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque también estaba incluida quien estaba también en la camioneta, era una adulta mayor de 94 años, que es a la persona a la que le debían dinero este señor Teodulo y la señora María Consuelo, que son los agresores, que fueron los que les dijeron, la señora María Consuelo le dijo a ellas, vayan a tal lado a tal hora, y lo único que encontraron ellas fue una emboscada y un ataque, y es muy curioso que lamentablemente no haya quedado relacionada como víctima por parte del ente acusador desde el inicio la señora Concepción Huertas Borges. Es que ahí es donde uno dice, ¿por qué se toma la decisión de que sea solo lesiones personales? Si yo saco de la ecuación a la víctima principal, pues lógicamente ahí uno puede darse cuenta que se quiere simplemente como minimizar, y en ese sentido sí quería también preguntarle al abogado, porque yo conozco el escrito que él presentó a la fiscalía, aclarándole todo eso a la fiscal. También supe por la señora María del Carmen, la señora Cecilia, que la fiscal pues en su momento pues fue como muy antes regañona con ellas, como si tuvieran la culpa, cuando lo único que están diciendo, pero pongámosle coherencia al tema, o sea, tan así que yo hasta escuché a la señora María del Carmen que le manifestó a la señora, porque me lo comentó, le dice, oiga, usted leyó y todo, pero ¿dónde está mi tía? ¿Dónde está mi tía tipificada como víctima? O sea, ¿cómo es posible que de 3 mujeres, que es grave, ya 3 mujeres, ni más faltaba que las agredan y les hagan lo que les hicieron, ¿sí? La señora anciana mayor de 94 años en su momento, para el año 2020, que le rapan un bastón, que la tratan de sacar de una camioneta, no aparezca como víctima dentro de lo que es el relato de los hechos que las señoras han dado, y cómo es posible que las autoridades no les hayan dado una medida de protección, ¿sí? Porque la señora Concepción, tengo entendido, ella falleció este año y ellas habían pedido medidas de protección en el 2023, ellas estuvieron pendientes, venga, ¿qué pasa con esto? ¿Quién nos da garantías a nosotros? Y no sucede nada. Esto realmente pues queda uno un poco aterrado, pero sí quiero dar un contexto para, si a bien tienes, Andrea, poderle dar la palabra al doctor Ángelo Alejandro, porque es que esta Fiscalía 17, el caso lo arrancó una doctora, una fiscal ya retirada, tengo entendido que está pensionada, que es la doctora Dilma Sánchez. Ella fue la que inició, conoció el caso, digámoslo así en principio, y ya ahora lo asume una nueva fiscal. Quiere decir que esta nueva fiscal se encontró con un expediente, con una trazabilidad que le entregó su antecesora, y en ese sentido pues también era muy importante el rol que cumplía el abogado defensor de las víctimas, de hacerle ver, venga, es que desde un principio hemos dicho que esto no son unas simples lesiones personales, esto fue algo mucho más allá, es que aquí podemos estar viendo todo lo que usted quiera, en últimas hasta la tentativa puede llegar al punto hasta del secuestro, y lo digo yo así abiertamente porque ¿por qué iban a querer sacar a la señora de la camioneta? Que no pudieron es diferente, pero sucedió, claro que sucedió, y la intimidación fue muy grande porque había un arma de fuego, había un cuchillo. ¿Quién dice que una persona así de esa edad tan avanzada, que venía recuperándose de unas situaciones clínicas que tenía y que en últimas necesitaba el dinero para atender sus situaciones clínicas, cómo no va a quedar en un espasmo, en un shock, que hasta de pronto le pudo psicológicamente o haberle generado alguna situación de pánico que le hubiera llevado a un infarto? Bueno, no ocurrió puntualmente, pero es un momento demasiado grande como para que la señora quede invisibilizada, como bien lo dice la señora María del Carmen, y que la fiscalía persista en que el caso solamente tuvo a 3 personas lesionadas, una más grave que otras, y no a esa señora a la que le raparon un bastón y a la que la quisieron bajar a la fuerza de un vehículo. Y en últimas es la persona que firma esas letras con las cuales se demuestra que estas personas le debían a ella. Es que la presencia de la señora Cecilia, de la señora María del Carmen y de la hija de la señora María del Carmen
al acompañar a su tía, era solamente eso, ellas iban era a acompañar a su tía porque era de avanzada edad, y mire esto que ocurre. Doctor Alejandro, la verdad, ¿usted de qué manera observa, no solamente haberle hecho estas observaciones, que usted hizo un escrito muy detallado y muy interesante a la fiscal, pero que la fiscal no haya tenido en cuenta de igual manera, que es lo más extraño, y en eso sí quiero que me puedan contestar, y Andrea, si también lo puedes analizar así, por favor, es cómo es posible que la fiscal hace una lectura y en la lectura habla de la salvajada, pues habla de todo lo que pasó, de lo que estamos diciendo acá, que se metió un carro, que le movió, que le quitó, y cómo es posible que a pesar de contar ese relato, esa atmósfera de lo que ocurría, no tenga tipificada a la señora Concepción y que no de alguna manera le añada delitos que en últimas son los que se configuraron acá para el ataque infame que sufrieron estas cuatro mujeres de una manera indolente. Doctor Alejandro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues quería decirles que pues lo que encuentro tutelado en este caso, que es la vida, en la cual pues tanto el inspector del municipio de Úmbita y la comisaría de familia de Úmbita no hicieron efectiva la Dilma Sánchez, quien ella había solicitado unas medidas de protección. Pero pues ella las solicitó en el 2020 y a la fecha pues obviamente no hay respuesta. Y sí, digamos, le querían, digamos, achacar esta responsabilidad a las víctimas, quien ellas prácticamente estaban, en su integridad estaba en riesgo y pues ellas no podían estar pendientes de un proceso. Y fuera de eso, cuando, digamos, se nota aquí la violación claramente por el desconocer al adulto mayor, también porque la violencia que ha ejercido, que ha recibido esta adulta mayor es económica, y pues por esta adulta mayor es evidente la tentativa de feminicidio, debido a que pues es recurrente, es también se presenta un concurso también de estafa, debido a que pues se valen de artimañas y todo eso para valerse de dinero, y después resultan pues no pagarle fuera, digamos, de las condiciones de salud que esta adulta mayor tenía. Digamos, en ese momento no le alcanzaba su mínimo vital de pensión para tener una calidad de vida digna, y pues esto es eso. Entonces, pues no entendemos por qué, digamos, esa impunidad y esa falta de activar una línea de emergencia, pues para atender las víctimas de violencia basada en género. O sea, no entiendo por qué este municipio, pues el departamento acá se han presentado 4 casos de feminicidio, y pues no vemos que tenga herramientas, que ofrezca herramientas necesarias como para evitar este flagelo que se está viviendo en el departamento de Boyacá. Gracias, doctora. Y también, pues, el día de hoy acabo de erradicar. Sigue, tranquilo, sigue. El día de hoy acabé de erradicar una solicitud a la personería, a la inspección de policía y a la comisaría de familia, para que hicieron, digamos, para esta medida de protección, qué acciones tomaron. Y fuera de eso también le estoy solicitando a la personería para que, si es el caso, abra un proceso disciplinario en contra de estos funcionarios. Estos funcionarios no pueden seguir en el cargo hasta
sabiendas de estos hechos que se vienen presentando en el municipio. No es justo que pues sigan habiendo esta calidad de funcionarios y fuera de eso la Fiscalía no realice el verdadero seguimiento que debe hacer a las solicitudes que realiza estas instituciones como tal. O sea, no te tiene que quedar durmiendo esto no puede seguir durmiendo y esperar hasta 5 años para que empiece, digamos, esto a andar ya cuando va a precluir. O sea, esto tiene que ser un mensaje para que empiecen a actuar en las instituciones como tal, y pues también, digamos, sería como tal un llamado a las organizaciones feministas para que nos salgan que nos apoyen esta clase de situaciones que se están dando. Aparte de eso, Medicina Legal hace una calificación, digamos, de las lesiones, de que ellos vean tanto como medicina estas lesiones, qué órgano estaban protegiendo las víctimas para que no sean vulnerados, para que no sean más allá, digamos, las agresiones. Entonces, pues, eso es lo que no se ha tenido en cuenta, entonces por eso estoy trabajando. Perfecto. Gracias, doctor Alejandro. Creo que lo que ustedes todos nos cuentan, es un reflejo y la audiencia verá en este caso todo el proceso de impunidad, y en cada paso que hay, como que siempre hay una talanquera para que se pueda tener un acceso a la justicia. Entonces, no solamente no hay impunidad, sino no hay garantías para la protección y la seguridad de estas mujeres. En el caso pasado vimos cómo hay amenazas de muerte, cómo hay un patrón de violencia en el municipio de Úmbita, y cómo aún así, demostrando esto, siguen sin ninguna garantía en su seguridad para poder seguir todo este proceso de denuncia. Hay también una revictimización constante por parte no solamente del agresor, sino incluso de las instituciones, que si no escuchan, pues entonces las víctimas se sienten nuevamente vulneradas, nuevamente revictimizadas, porque no se está atendiendo. Y fuera de todo esto, ahora hay un desconocimiento de una de las víctimas principales y desde la cual se originó todo el caso. Si la Fiscalía no tuvo en cuenta esta víctima principal, que es doña Consuelo, pues entonces se entiende que no se leyó el caso, no se entiende la magnitud del caso, no se entiende el origen de todo el caso, y quedan bastantes preguntas, ¿cierto? Y fuera de eso se culpabilizan a las víctimas, que ellas son las que deberían haberse cuidado, que ellas son las que deberían haberse protegido, no haber ido allá, como nos lo está diciendo el doctor Alejandro. Entonces es una sin salida, pero aparte una revictimización constante de estas mujeres que valientemente han seguido todo un proceso. No se reconoce la estafa que tuvo doña Consuelo, y por ende pues la tentativa también de agresión que se tuvo hacia ella, que si no hubiese sido por estas 3 mujeres, quizás pudo haberse logrado por parte de estos agresores. Hay un modus operandi, hay un patrón de estas 2 personas y no se está reconociendo. Entonces esto nos deja muchas preguntas. Es por eso que se hace un llamado a todas las instituciones de carácter nacional que se haga seguimiento a la Fiscalía 17 de Garagoa en Boyacá, para saber cómo se está llevando a cabo estos procesos y cuál es la confiabilidad que uno puede tener en estas instituciones para arriesgar todo lo que hay que arriesgar para hacer estas denuncias. A pesar de este panorama tan oscuro para las mujeres en el acceso a la justicia, ¿qué nos queda? ¿Qué pasos se van a seguir? Ahí le daría la palabra a Iván, señora Cecilia. ¿Qué nos queda, señora María? Perdón, Sí, a ver. María del Carmen. ¿Qué sigue? Pues seguimos nosotros insistiendo precisamente para que la señora fiscal actual tome en cuenta los agravantes de estos hechos, de todo el concurso de delitos que hay. Y es posible que la señora fiscal abra un espacio para que el doctor Alejandro Delgado
y pues pueda intervenir nuevamente con ella para que ella haga la adecuación de las conductas y pues, se dirija a una calificación más adecuada a lo que realmente sucedió. Ok. Pues realmente es bastante abrumador notar cómo, como lo concluye Yuri Andrea, es si la señora Concepción no aparece dentro del plano general de las víctimas, pues lógicamente se pierde el peso de la configuración de los demás delitos, porque el doctor Delgado fue muy claro. En últimas, la señora fue estafada porque a ella básicamente, no podemos decir que fue un hurto, pero a ella no le pagaron. Nunca le pagaron su dinero. Partamos de ahí que eso es lo menos grave. Lo más grave es que estas 3 mujeres, acompañando a su tía mayor de edad, son víctimas de una emboscada, como bien lo mencionáramos, y que lo que a mí, y lo digo porque leyendo el escrito de acusación, me llamó mucho la atención, es que la misma fiscal dice, tomó el bastón de la señora Concepción Huertas, cierro comillas. O sea, ella misma menciona a una persona, pero no la pone como víctima dentro de un ataque que se dio al interior de un vehículo y que sacaron a la fuerza a la señora María del Carmen y que empezó el episodio de violencia con puñalada, con todo lo que usted quiera, bastón. La señora Cecilia, la hija, tratando de proteger también a la señora María del Carmen, mientras la otra señora, la cómplice del señor Teodulo, la señora María Consuelo, buscando cómo sacar a la fuerza a la señora Concepción. Entonces, que acá se venga a decir qué era lo que ellos querían, o sea, qué era lo que querían, llevarse a la señora, intimidar y decir, no les pago nada, déjenme tranquilo. No sucedió de esa forma, pero no quiere decir que ellos sí tenían una intención. ¿Para qué la querían bajar de la camioneta? Ajá. Esa es una de las preguntas que yo no entiendo por qué la fiscalía no se hace. Y que en el buen sentido de la palabra quiero dejar así muy claro. Es que si la señora Concepción no aparece tipificada acá, pues las lesiones personales van a seguir avanzando de esa forma. Además que hubo un arma de fuego. Se ve que como es sobre una vía y sobre todo que aquí también se detecta en las lecturas que se han dado, que una cosa es que las hayan citado hacia donde ellos viven, en la finca Planadas, y otra cosa fue sobre la vía pública, llegando ahí a la finca Planadas, no dentro de la finca Planadas. Porque cuando usted dice que es dentro de la finca, ya las cosas cambian. Y acá, pues, realmente con toda la manipulación que se ha visto de parte de estas personas al dar sus testimonios, pues nos parece inédito que de alguna forma, a pesar del tiempo y a pesar de las advertencias, en el buen sentido de la palabra, para la señora fiscal, que se le dieron por escrito por parte de la defensa, diciéndole, pero mire, pasa esto, no haya tenido... O por lo menos dicho, venga, un momentico, yo voy a mirar esto, a revisarlo bien, suspendo la audiencia, nos vemos otro día y tomo una decisión para presentar un escrito de acusación. No lo hizo. Presentó un escrito de acusación básicamente el mismo que venía desde antes y seguramente por este tipo, digámoslo así, este tipo de denuncia mediática, estas mujeres desesperadas no encuentran en el aparato de justicia, no encuentran en funcionarios públicos un respaldo para su integridad. Pues de alguna manera acuden, venga, yo necesito por favor reportar que esto está sucediendo, porque también ellas temen de todas maneras todavía por su vida. ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y repito, que cuando hay impunidad, los agresores siempre van a creer que se van a salir con la suya, y esto pues es totalmente inaudito, y la verdad pues había arma de fuego, cuchillo, el bastón, patadas, puños, o sea, por favor, ¿cómo es posible que de verdad la fiscalía lo quiera ver de esa forma? Y sí me parece muy importante pues también entender la línea en la cual recibe la nueva fiscal este caso, que yo yo lo digo en el buen sentido de la palabra, no es excusa, pero sin embargo ella viene con una trazabilidad, ¿no? Algo que otra fiscal, pero también su obligación es corroborar de pronto qué vacíos o no tiene esto, porque ella es el ente acusador y en este momento le está minimizando la causa
a otras personas, pareciera más la defensa de ellos que otra cosa, ¿sí? Pareciera la fiscal pidiendo los delitos que pediría una defensa, ¿sí? De esas personas y no realmente calificando lo que sucedió. Entonces es Sí, bastante grave, señora Cecilia. sí, exactamente. Aquí pues la fiscalía, el ente acusador, pues lógicamente que debe perseguir es el delito, debe perseguir al criminal. Aquí no es decir, parece que no fuese así. Parece, da la sensación que no es así. Entonces, en vista de eso, en el expediente, en el acervo probatorio, aparece una declaración extraprocesal de Concepción Huertas Borges, de la víctima Concepción Huertas Borges, donde ella narra todo lo que sucedió, que no fue un asalto, que fue un ataque en la vía pública que nos hicieron el día 13 de diciembre de 2020. Ella habla de que nos estaban agrediendo a nosotros y a ella también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la fiscalía? ¿Qué es lo que sucede? Ella debe ser vinculada en el escrito de acusación, es decir, debe ser revisado ese escrito de acusación para que sea vinculada a esta señora, mi tía Concepción Huertas Borges, la adulta mayor de 94 años que en últimas fue la persona, es decir, fue la persona por la cual se presentaron estos hechos. Porque a ella era la que le debían el dinero. A ella era la que le debía a Concepción Huertas y Teodoro Huertas Romero el dinero y los emovientes que le había dado en aumento. Ella era la que le había dado con el problema era con ella. Entonces, una pregunta, señora Cecilia. En vista de esta situación que se ha presentado en la fiscalía, pues nosotros vamos a implementar todas las acciones pertinentes a que haya lugar, porque esto no podemos continuar así. Yo quería hacer una pregunta. Huertas Borges debe ser vinculada como víctima en el escrito de acusación. Totalmente de acuerdo con usted, señora Cecilia, pero hay algo que les quiero preguntar. La fiscal presenta la acusación como la presentó, como estamos haciéndole la crítica constructiva y respetuosa, porque pues tiene que entender la señora fiscal que pues está minimizando una situación muy grave. Y pues en ese sentido la pregunta es, cuando ustedes estaban con ella en algún momento le sugirió algo a ver de qué manera ella podría reevaluar su escrito de acusación, porque es muy extraño que de pronto no haya tenido en cuenta lo que inicialmente le manifestara el apoderado y pues no sé si existe algún tipo no sé, de audiencia siguiente o algo para demostrarle a la señora precisamente este tipo de agravantes que pues sustenta el apoderado de ustedes y ustedes obviamente han relatado y que ella misma relata en el escrito de acusación, pero no los convierte en delitos, sino en el adorno que lleva a las lesiones personales dolosas. ¿En algún momento se quedó de hablar con ella o ustedes ya iniciarán acciones porque no están de acuerdo con el escrito de acusación? Mire, de hecho ella sugirió que en el término de 5 días hábiles a partir del otro día de la audiencia, podíamos presentar algún material también, otro material de prueba probatorio para mirar la posibilidad de hacer una tipificación y la adecuación de las conductas que aquí concurren. Ok, perfecto, entiendo eso. Doctor Delgado. Doctor Alejandro, ¿qué sigue? Pues, ¿Qué sigue dentro del proceso? Lo que me encuentro haciendo es revisando las valoraciones
Sí. Pues lo que vamos a continuar es que estamos revisando con mi equipo técnico las valoraciones de riesgo que le realizó la Fiscalía a mis prohijadas, con el ánimo de revisar a ver si la valoración del riesgo, cómo le hicieron ellos, qué técnicas se utilizaron para la valoración del riesgo, y presentaremos un informe en el cual pues se demuestra la vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima mis prohijadas, y también se solicitará vigilancia por parte de la Procuraduría, vigile, digamos, el trámite en las audiencias que se vayan a desarrollar en este proceso. También solicitamos al Ministerio Público para que haga presencia y acompañamiento en este proceso, y también entrar, digamos, a trabajar mancomunadamente para que se puedan presentar las pruebas y todo eso que no han sido, que fueron sacadas del expediente, y no entendemos la razón por qué se sacaron esas pruebas del expediente, si son vitales para garantizar y demostrar la violencia que fueron víctimas estas mujeres de avanzada edad, y que pues estaban en un estado de defensión, porque es evidente que ellos no actuaron cuando estaban los peritos, sino esperaron que estos dos peritos que estaban ahí se retiraran del sitio, y ahí fue cuando ellos, digamos, hacen la emboscada. Esto lo que demuestra es que prácticamente ellos tenían planeado y actuando de una manera que es como actuando de una manera temeraria y también como muy débiles. Sí, usted que hubieran actuado de la misma manera si los que iban en la camioneta fueran hombres, pues no, porque pues ahí no tendría la misma fuerza y la misma capacidad para hacer estas lesiones que dieron a ella. Así pues se movió como muy la guardia que tuvieron estos sujetos para atacar a estas mujeres que se encontraban en eminente estado de debilidad manifiesta, y más aún cuando se ha demostrado que la persona mayor de edad había estado 2 veces sometida a 2 cirugías médicas. Entonces ahí se demuestra que en este caso, digamos, las cirugías el grado de debilidad manifiesta por las instituciones, como en este caso la Fiscalía y Medicina Legal, que no desconozco las razones por qué no quiso valorar a la señora Concepción Huertas Borges. Aún desconocemos esa valoración, por qué no la realizó. Sí, lo más apropiado era haber realizado esas valoraciones y haber pasado a las víctimas al psicólogo para poder demostrar la violencia psicológica que estaban ejerciendo sobre ellas, y el riesgo que tenían sus familiares más cercanos, pues si continuaban Gracias, entonces, doctora. por ende, pues Gracias, doctor Alejandro. Pues de acuerdo a lo que su merced dice, es evidente que este ataque de esta manera se perpetró porque eran mujeres, y por eso es que se alega de que esto constituye una violencia basada en género
y una tentativa de feminicidio. Si no hubiesen sido mujeres, no se hubiera realizado el ataque con las dimensiones, con la magnitud con que se deliberó y con que se realizó. Pues bastante triste todo el proceso que se ha dado, da mucha impotencia, pues todos los contras que hay para que decidamos poder denunciar, decidamos poder acceder a la justicia, pero aquí ya hay acciones claras a seguir. Exigiré a la Procuraduría que esté muy al tanto, a las instituciones que puedan prestar la seguridad del caso, pero sobre todo a la fiscal, dar ese acervo probatorio para que de nuevo profundice sobre esos puntos que debe profundizar y que no ha tenido en cuenta hasta ahora. Están estos 5 días hábiles para que se complemente, para que se amplíe la mirada del caso. Entonces ahí pedimos encarecidamente a la fiscal de Garagoa 17 que pueda examinar estos documentos de manera detenida y que de esta manera dimensione el caso como debe dimensionarse. No sé, Iván, ¿quieres agregar algo más frente a lo que estamos mencionando? La señora Cecilia. ¿Me permite un segundo, por favor? Mire, hay algo que me preocupa también, que en la carpeta del proceso de la investigación no aparece siquiera la documentación de la audiencia de conciliación que se llevó a cabo con la anterior fiscal. No aparece nada. Es algo insólito, es algo preocupante. La señora fiscal de ahorita del caso, la actual, dijo, pues no, mire, es que aquí no aparece nada de eso. ¿Dónde está la conciliación que adelantaron en el 2023? En el 2023, aquí no aparece. En marzo del 2023. No aparece en la carpeta. Es algo preocupante. ¿Qué pasó? Sustrajeron la documentación. ¿Qué pasó ahí? Sí, señora, totalmente preocupante, la verdad, la falta de garantías que se está teniendo en este caso, porque pareciera la trazabilidad estuviera sujeta, quién sabe a qué tipo de discrecionalidades. Y lo digo sencillamente en el tratamiento no más de cómo el escrito de acusación se formula. 2 fiscales conocieron el caso y también entender cómo fue que las autoridades en Úmbita, tanto la inspección de policía, la misma personería, o sea, esto no puede folclorizarse, esto tiene que tener un acompañamiento del Ministerio Público también respaldando a la ciudadanía, porque la verdad no puede tipificarse o folclorizarse este tipo de violencia. Y lo que más pues realmente me preocupa y que pues en últimas ha sido una de las situaciones que pues uno respeta mucho a las autoridades, porque hacer críticas a las autoridades, y lo dejamos claro, no necesariamente se refiere a lastimarlas, pero hay momentos donde uno encuentra incongruencia, ¿sí? Uno no encuentra como que de alguna manera, y es muy extraño, vuelvo y repito, que la señora no esté tipificada como víctima, pues lógicamente hace que estas personas técnicamente digan que simplemente fueron unas lesiones y ya, porque en últimas es desestimar el móvil por el cual fueron atacadas, o el motivo o la persona por la cual fueron atacadas, digámoslo de esa manera. Entonces, lo que yo debo decir es que este escrito de acusación emitido por la Fiscalía 17 local de Garagua, Boyacá, pues contra María Consuelo Huertas y Teodulo Huertas Romero por el delito de lesiones personales en el grado dolosas, pues ha desatado una ola de críticas indudable, es indudable. Y pues al evidenciarse sobre todo graves omisiones y una calificación jurídica insuficiente frente a lo que significaron estos brutales hechos. Y pues la Fiscalía, a pesar de la contundencia del relato que ella misma da, de ser evidente la premeditación de una emboscada disfrazada de cita para pagar dineros, minimiza la verdadera dimensión del ataque, que incluyó el uso de un arma cortopunzante, amenazas de muerte con arma de fuego y el asalto a un vehículo en la vía pública. El vehículo en sí es su propiedad, ¿no? Es su lugar, digamos, de estar en ese momento.
Entonces ellas son agredidas, es como una invasión a su espacio, las sacan con violencia, las golpean, las amenazan, quieren sacar a la señora mayor de edad del carro y según eso, entonces la señora no fue víctima, solamente 3 mujeres cuando fueron 4, eso es inaceptable y pues la verdad esperamos que en su infinita sabiduría, de igual manera la Fiscalía, los superiores de la Fiscal 17, ella misma, reflexione y se dé cuenta que esto no puede quedar de esa manera y no es el capricho o solo el pensamiento de las víctimas. Estas personas, esto pasó hace 5 años y desde hace 5 años han tratado de esclarecer y mirar qué pasa y se dan cuenta, se encuentran contra muros de contención gigante de impunidad porque es como que no se pudiera. Y ellas ya en su desespero, porque es notable, pues acuden también de qué manera a que se investigue y a que se mediatice, a que esta situación no quede borrada, porque se acostumbraron allá es a conciliar. Yo no estoy diciendo que las conciliaciones no se den, es muy importante que exista un punto de diálogo, pero también que exista la justa en el sentido de la verdad, justicia y reparación, en lo que en últimas significa lo ocurrido, en últimas tendían al querer bajar o sacar a esta señora de ese vehículo. ¿Por qué razón la fiscal no pone estos elementos y le da un concurso a estos delitos para que las víctimas se sientan más representadas? Es lastimoso escuchar esto porque uno dice, ¿por qué existe una minimización de los hechos? ¿Dónde están los agravantes? Porque la verdad el documento de acusación detalla una violenta agresión ocurrida el 13 de diciembre del 2020 en una vía de Úmbita. Eso es. Y yo estoy diciendo que según el relato, lo que leyó la fiscalía, ¿sí? Los acusados arribaron en una motocicleta e iniciaron una agresión contra María del Carmen Torres Huertas, Cecilia Torres Huertas y Marcela Fernanda Garzón Torres, ¿sí? Así lo dice puntualmente, pero a pesar de lo relatado en la acusación, nosotros, y considero que muchas personas, incluidas ni más faltaba las víctimas, nosotros en nuestro análisis investigativo, obviamente insistimos en que no incluyen como víctima a la persona por la cual estas 3 mujeres mencionadas, que son sus familiares, también fueron agredidas dentro del vehículo, porque es que la señora Concepción también fue agredida, a ella le quitaron... Sí, señor, claro. Sí. Y fuera de eso, hicieron bajarla del carro. Y para eso, obviamente, se necesita jalonar una persona, y una persona que venía de una UCI, una persona de elevada edad, o sea, tenía 94 años en ese momento. La señora lastimosamente falleció ya este año, esperando justicia, esperando que en su momento, oiga, ¿y entonces qué? ¿Mi plata se perdió? Exactamente. O sea, como quien dice, pelearon, hubo unos golpes, lastimosamente una violencia terrible, lo que pasó, ¿y qué ganaron ellos? Sí, y aquí no pasó nada, y se quedaron con la... En este momento es muy importante decir esto, o sea, ¿dónde están las víctimas? ¿Dónde está el sufrimiento de ellas representado acá? ¿Dónde está realmente que un ente acusador esté persiguiendo a quienes les causaron un daño porque tiene que dar cuenta de, uno, que lo que era una deuda y que tenía que pagarse nunca se pagó? O sea, eso está en la impunidad. O sea, en este momento, como dicen por ahí, la señora la robaron porque todavía no han pagado. La señora la llevan una emboscada para pegarles. Y entonces, ¿qué sugiere la fiscalía? Entonces, ¿la señora Concepción fue la que le dio el bastón al señor para que les pegara a sus familiares? O sea, es que es lo que yo no entiendo acá. ¿Por qué razón la señora no aparece en el escrito de acusación como víctima? Y eso es bastante grave, es una omisión que ojalá se corrija, porque pues considero que ni más faltaba, tendrán que darse las acciones pertinentes, porque por lo que estamos escuchando acá, de lo que estamos revisando, pues obviamente las víctimas no están de acuerdo con la manera en que se calificó esto. Como todo, si se hubiese dado un concurso o se hubieran tipificado otros delitos acá, es diferente, no se está diciendo que acepten todo lo que les dicen las víctimas, ok, pero por lo menos dele la connotación que tiene, porque estas señoras fueron agredidas mediante una trampa, a ellas las mandaron a un lugar para atacarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar?
Si la señora lo hubieran bajado del carro, ¿qué hubiera pasado? Esa es la pregunta, pero entonces no entendemos por qué la tentativa y demás, y todo lo que realmente está acá no se configura y no se ve, y hasta no se revisa qué más pudo haber sucedido, porque esto no tiene ninguna explicación, una agresión tan brutal de esa manera y sobre todo con la sevicia que se dio. Es lo que debo anotar porque pues lógico este caso sigue, seguiremos muy atentos a todo lo que está acá, pero lógico que uno tiene sentimientos pues de solidaridad con estas damas, porque no es correcto que algo así se presente, y segundo, que en últimas el ente acusador no esté respaldando a unas víctimas que en sí han manifestado y que de alguna manera, reiteraré y qué pena, es la última vez, en el escrito de acusación describen la brutalidad de los hechos y sin embargo, ¿cómo es posible que no quede consignado los delitos que hacen parte, porque las lesiones personales dolosas hacen parte de un concurso de delitos? No es el único delito, ni tampoco pueden decir, como son dolosas, entonces reúne toda la gravedad. Bueno, ¿y dónde está el arma de fuego? ¿Será que la fiscalía en algún momento pidió investigar si el señor tiene salvoconducto? Si el señor tiene un arma legal o no, ir a su casa y revisar qué tipo de arma tiene, porque hubo un arma de fuego y está reconocido dentro de todo lo que es el escrito de acusación. ¿Qué pasó con ese cuchillo? ¿Dónde quedó? O sea, son un sinnúmero de situaciones que realmente son muy delicadas como para que solamente se conciban como unas lesiones personales dolosas, porque no fue una pelea callejera, no fue un encuentro entre vecinos, no fue un repunte en que estaban en desacuerdo y terminaron peleando, no fue una situación así, porque realmente pues este reporte expone cómo el ente acusador, pues bajo la dirección de la fiscal Ángela Patricia Castro Suárez, que es la actual, continúa minimizando un ataque con arma blanca y de fuego y persiste en invisibilizar a la víctima principal, en su momento una adulta mayor de 94 años, que falleció este año 2025 esperando justicia, y redujo un violento asalto en vía pública a una simple disputa vecinal. O sea, la verdad es muy extraño entender algo así, y pues esperemos que se recapacite por parte del ente acusador y que ellos reevalúen muy bien esto, porque imagino que ustedes estarán atentos a esa reunión que dicen que tienen como en 5 días y mirar a ver según eso, a ver la fiscal qué decisión adopta, o ella que de pronto ella podría, y yo quería preguntar porque no sé cómo se maneja eso, ella podría decir, venga, el escrito de acusación que pedí, le voy a poner este otro sí, o no sé cómo se le dirá eso, como tratando de buscar la manera de incorporar los delitos que omitió en principio. Yo sí hago la crítica clara, considero que la fiscal debió suspender audiencia, dedicarse a revisar muy bien, seguramente citar a 5 días para que reúnan las partes, tanto los de allá como ellas, y según eso revisar y mirar y hacerle una reestructuración al tema, mirarlo y tomar una decisión para pasarla o trasladarla ya a juzgados. Pero pues no fue lo que ocurrió y pues vamos a ver si de pronto esa reflexión se da o si tiene que darse bajo alguna acción que presenten las víctimas. Es lo que debo anotar. Gracias, Iván. Pues el caso nos lleva a pensar en el grado de impunidad de las instituciones, hasta qué punto también está naturalizada la violencia, porque si este caso lo toman como lesiones personales, entonces, ¿qué pasará con los demás casos? Ya el abogado nos hablaba también de que hay 4 feminicidios en el municipio, pues debe darse un trato ejemplar en estos casos, porque desde allí es donde se reduce las violencias hacia las mujeres. No podemos ser permisivos, no podemos ser contemplativos, no se puede dar mitigaciones, porque si no, esto va a ser una bola de nieve. Hay un proceso sistematizado de otras agresiones a otras personas. Entonces sí pedimos a la Fiscalía un trato ejemplar en este caso y que de verdad se tomen todas las medidas que va a contemplar, porque no es posible que naturalicemos las violencias hacia las mujeres de esta manera. Entonces se reducen siempre las violencias como si pasaran algo menor, como si no pasara, incluso se invisibilizó a una víctima,
pues esto es bastante grave y preocupante. Ya en este momento sería dar una conclusión, no sé si quieren dar un mensaje final. El doctor Alejandro, ¿usted quisiera mencionar algo para ir cerrando con este espacio de entrevista? Pues el mensaje que quiero hacer sería hacer un llamado a las instituciones para que tomen los correctivos del caso, para que ellos analicen cada prueba aportada por las víctimas y que, digamos, medicina legal vea más allá de las agresiones, no solo, digamos, lo que ellos perciben, sino que analicen hacia dónde iba dirigida esa agresión para que esto no quede en la impunidad y no solo pues se vea por un delito más, pues un delito que tiene una pena muy, muy irrisoria y que en este caso pues prácticamente los denunciados se nos burlan en la cara debido a que pues ellos han hecho y han deshecho y nunca les ha pasado nada, sino simplemente ellos, ese es como su actuar, y fuera de eso con la cultura de tomar bebidas embriagantes que tiene el municipio como tal, que es un municipio reconocido por la cerveza, ¿sí? Y pues obviamente no han tomado las medidas suficientes para detener el flagelo de la violencia contra la mujer, y se deben de tomar acciones no solo en el municipio, sino en todo el departamento para minimizar y acompañar y hacer una correcta vigilancia y adecuación y medición del grado de violencia que se viene presentando en cada parte en todos los municipios. Entonces, pues por eso solicito, digamos, a la personera, al inspector de policía y a la comisaría de familia que pues obviamente nos den una respuesta lo más pronto posible y lo más completo. Gracias, abogado. Ahora una palabra pues a la señora María del Carmen, señora Cecilia, pues yo las noto también muy tristes por todo esto que pasó. No, mi abrazo solidario hacia ustedes porque ustedes han atravesado un largo camino y pues ver estos resultados, la verdad es que considero que debe ser muy frustrante, da rabia, da impotencia. Entonces les abrazo desde la distancia y les invito a que ustedes también den un mensaje en este momento, primero la señora María del Carmen y luego la señora Cecilia. Pues el mensaje de parte mía es que a las autoridades de todo lugar, no solamente de allá de Garagua, pero pues sí, principalmente el mensaje va para ellos. En este caso, para los señores de la Fiscalía, que es importante que manejar los egos es algo importante, porque muchas veces los egos no nos dejan actuar de una manera respetuosa con las víctimas o con las personas que acuden allí para ser protegidas. Es cierto que tienen lógicamente una investidura que hay que respetar y se ha respetado, pero entonces vuelvo y repito, ¿dónde queda el respeto para con las víctimas? Entonces, cuando se suben estos egos, los egos no dejan pensar ni actuar. Y me preocupa que en verdad se haya llevado a cabo esta audiencia de lectura de escrito de acusación, y cómo piensa, o cómo pues yo no conozco el mecanismo, bueno, la parte jurídica de ahí, de cómo enmendar esa situación, o sea, cómo se va a enmendar esa situación luego de haber llevado a cabo la lectura de escrito de acusación. Bueno, sé que hay 5 días que donde se puede reevaluar la situación, todo eso, pero y que de pronto, y que espero lo puedan corregir, lo corrija, y es mi
mi mensaje a la señora fiscal, con todo el respeto, que por favor sí corrija esa parte, porque pues es para mí como víctima, como una de las víctimas, fue muy grave y doloroso ver cómo invisibilizaron a mi tía anciana de 94 años. Para mí fue un golpe duro en el momento de la lectura del escrito de acusación. Y fue por eso que le repliqué a la señora fiscal y por lo cual me reclamó que estaba irrespetando su actuar en este momento. Pero en ningún momento yo la abordé de mala manera. Yo le pedí la palabra para poder intervenir, porque tengo entendido que ese era el escenario donde las víctimas deben ser escuchadas en su inconformidad y no simplemente rechazar y porque se me subió el ego. Entonces es un irrespeto hablar y decir, mire, ignoraron a la víctima principal. Entonces yo sí le pido a la señora fiscal, por favor, tenga en cuenta eso, y que pues yo sé que con el recurso de los años nos da un poco más de tranquilidad y de manejar los egos, pero es importante que todos los funcionarios, no solo allá, sino todos los funcionarios empiecen a manejar esa parte para no lesionar a las personas que deben proteger. Gracias. Muy de acuerdo con usted, señora María del Carmen. Julia Andrea. Señora Cecilia, ¿su merced quiere decir algo más? Bueno, como tenemos 5 días hábiles para que ella pues corrija o trate de reevaluar esta situación del escrito de acusación. Entonces, yo sí le pido le pido a la fiscalía, al ente acusador, que haga un examen, evalúe el material de prueba, y haga los ajustes que sean necesarios, pertinentes, porque es que aquí, como lo he venido diciendo, aquí hay un concurso de delitos que no fueron tenidos en cuenta aquí. Entonces yo le pido a la fiscalía, al ente acusador, pues que haga su trabajo, porque es que no solamente las 3 mujeres, Marcela, Fernanda y María del Carmen, la suscrita, fuimos víctimas. Hay una adulta mayor de 94 años. De acuerdo. Es decir, es la persona por la que en últimas ocurrieron estos hechos. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está el análisis que hizo la fiscalía para implementar el escrito de acusación? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Gracias. En vista de esto, es decir, nosotros, en vista de lo que suceda en el transcurso de estos 5 días hábiles, vamos a interponer las acciones necesarias y pertinentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora María del Carmen, señora Cecilia, por todo lo que nos expresan. Iván es el abogado jurídico de Ruralia, es quien ha acompañado los diferentes escenarios. Iván, ¿qué te queda a ti por decir? ¿Qué conclusión, qué mensaje podemos dar a las personas que nos están viendo para ir cerrando? Pues básicamente, bueno, primero aclarar, yo soy investigador jurídico y periodístico, mi labor es investigativa puntualmente, no tengo el grado de abogado, pero pues lógicamente sí tengo conocimientos jurídicos sobre todo este tipo de laudos y de circunstancias. Pues lo que debo señalar es lo que pues básicamente ratificar de lo expresado.
La verdad, mi solidaridad con la señora Cecilia, con la señora María del Carmen, con su hija, ni más faltaba, y en memoria de la señora Concepción Huertas Borges, pues esto no puede quedar minimizado como quedó. Estamos hablando de que acá los agresores se están saliendo con la suya. Primero, les están tipificando una situación que es básicamente conciliable, y no estoy diciendo que no tengan que reparar a las víctimas, ni más faltaba, tienen que tener esa obligación, pero si no pagaron lo que le debían a la señora Concepción, pues lógicamente pues hay escepticismo en que ahora en el plano de esto penal que se les enrostra, pues terminen generando alguna reparación, lo que ojalá realmente se viera como una voluntad. Lo que sí me doy cuenta con el escrito de acusación es que ellos no aceptaron los cargos. El señor Teodulo Huerta Romero y la señora María Consuelo no aceptaron los cargos, y eso pues es grave. La fiscal les dio la oportunidad de aceptar desde ese primer momento, que a partir de ahí podrían ellos tener hasta una rebaja de penas y demás. Pero pues lógico que cuando se advierten estas situaciones que pues son el debido proceso y es el derecho tanto de los, como diría mi hijo, de los buenos y los malos, lo que significa que a pesar de que se les dejó claro que podrían aceptar cargos, no lo hicieron. O sea, hay una lamentable posición en la que se quiere negar lo ocurrido, a pesar de la suerte de contradicciones y de que ya están pescados, como dicen por ahí, ya están más que claro que efectivamente está demostrado lo que hicieron. Lo que uno no entiende es que a pesar de estar tan evidentes, cómo de alguna forma todo como que termina acomodándose para que la situación, si bien ya se reconoce existe, quede mínima, quede como algo que se puede resolver de una manera diferente y no algo que aleccione, algo que mande un mensaje también a las mujeres, jóvenes, ancianas y demás de municipios de Boyacá como Úmbita, en que pueden estar tranquilas de que si en algún momento hacen un negocio, pues, y de pronto van a ir a cobrar algo que les deben, pues no les va a terminar pasando algo como le ocurrió a las damas aquí presentes. O sea, es lamentable notar que cuando se está en este ejercicio de pronto se quiera justificar que quizás de pronto la agresión, pues aunque ahí no está tan claro, de pronto se haya hecho bajo efectos seguramente de haberse tomado unas cervezas o quién sabe qué motivó a que una situación así se detonara. El punto aquí es que no se está haciendo justicia. Una señora que ya falleció no recibió lo propio y fuera de eso también fue agredida y no fue vista como víctima y está dejando en el limbo lo que en sí significó una tentativa sobre las 4 mujeres dentro de un vehículo de una manera absolutamente brutal. Esperamos que la Fiscalía reflexione. Pues considero que si de pronto se debió a que la trazabilidad o el expediente no estaba tan claro eso, la doctora pueda corregir, porque en este caso puntual, estas personas no están mintiendo. ¿Sí? La señora Cecilia, la señora María del Carmen, Marcela, la hija de la señora María del Carmen, no están mintiendo, están exponiendo por qué razón ustedes no están culpando a estas personas de lo que nos hicieron. ¿Por qué lo dejan como algo sencillo? Es que mi mamá no se agarró con el señor agredió a mi mamá, y mientras agrede a mi mamá y la trata de sacar de un carro, la esposa va a tratar de sacar a mi tía abuela a la brava. Y todo eso fue un momento muy confuso, una situación muy complicada, y tras de quererlas intimidar más, va a sacar un arma de fuego. Exactamente. Y cuando valora medicina legal a la señora María del Consuelo, pues lógico, le ve que en la mano pues tiene una agresión, tiene una puñalada. María del Carmen, perdón, discúlpeme, señora María del Carmen. Ella se protege el corazón para que no la apuñale al corazón ese señor. Ajá, exactamente. Obviamente, usted mira, no, es que fue la mano, pues sí, gracias a Dios no fue el corazón, pero es que si usted no entiende el móvil y si usted no se da cuenta de cómo fueron los hechos que llevaron a este desenlace trágico,
pues así mismo va a ver las cosas sencillas. Ah, no, fue que se cayó, se golpeó, no, fue que le pegó un garrotazo y hasta ahí quedó. No, tienen que verle el contexto al tema, esto fue premeditado. Esta señora las llamó y les dijo, nos vemos en tal lado. Entonces ellas van tranquilamente, vamos a solucionar, nos van a dar nuestra platica, tranquila tía que ya vamos por eso. Y se encuentran es con semejante barbarie y tras del hecho, pues independientemente de todo, vuelvo y repito que es lo mínimo, la plata se perdió, es lo mínimo, pero todos estos hechos son muy graves como para que de verdad la fiscalía los deje así, sobre todo en el entendido de que nunca se pagó la deuda, porque así se hubiera pagado la deuda, esto sigue siendo igual de grave. Pero es que claro, grave. Ni siquiera la fiscal ve que eso tampoco pasó. Y eso es un agravante, porque lo que demuestra es que la premeditación de ese ataque era precisamente intimidar para no pagar, si es que ese era el objeto, porque tampoco sabemos por qué, cuáles eran las pretensiones. Yo sí quisiera que ojalá en el juicio, o como sea, la fiscalía sí le preguntara puntualmente a la señora María Consuelo cuál era la pretensión de bajar a la señora Concepción del vehículo. ¿Para dónde se le iba a llevar? Estaban cerca de su casa, no en su casa, estaban en la vía. ¿Qué era lo que iba a pasar aquí? Que de alguna manera los hechos se dieron a que la señora María del Carmen se pudo reincorporar y se pudieron subir al carro y arrancaron, porque ¿quién se va a quedar ante esa barbarie? Ante un tipo armado de toda esta situación lamentable. Entonces, pues ojalá que los hechos se esclarezcan como son, que sea una reconstrucción clara de cómo son las cosas y que se haga justicia por estas mujeres, que son 4 mujeres agredidas, no solo 3. Sobre todo, sobre todo la hora en que ocurrieron los hechos, que no había en la vía, no habían personas, no había gente que viera qué era lo que estaba sucediendo ahí. Eso es delicado, sumamente gravísimo. No, claro. De igual manera, pues está el tema en que la señora, tengo entendido, ella las llama o es que ella les dice, venga, nos vemos más tarde. ¿Ella las llamó o fue que les dijo después de lo de la personería? Ella salió después de la diligencia de la personería a ponerse de acuerdo con mi tía, porque ya, al salir de la personería ya ella pensó otra cosa. Habló ahí con un sujeto ahí y ya cambió de opinión. Y ya cambió de opinión de lo que había dicho dentro de la personería y se dirigió que quería hablar con Concepción Huertas, mi tía, para arreglar de una vez, según ella, ¿sí? Y ya entonces, sí, se dirige al vehículo, habla con mi tía, se ponen de acuerdo que para las 2 de la tarde, pues estando nosotras presentes, se ponen de acuerdo con mi tía y que a las 2 de la tarde entonces nos espera allá a la casa, pero entonces a las 2 de la tarde no estuvo, ¿sí? Y ahí es donde sucede la cuestión de que ya, bueno, ya posteriormente, ya más tarde, estábamos pasando por ahí, por esa carretera, porque esa carretera nos llevaba a la vereda de nosotros de Tambor, a la finca Casanare, donde vivíamos en ese momento, y es donde ocurre el asalto, ¿sí? Que cuando estábamos pasando por la vía y llega la camioneta, la motocicleta estaciona ahí, entonces paramos para mirar porque pues se pensó que la señora quería resolver, entonces mi tía desde ahí le dice al señor, desde allá habla la señora hacia mi tía y mi tía responde que la hicieron venir para nada, ¿sí? Ahí es donde el sujeto se bota de la moto y se dirige hacia mí, se abalanza hacia mí preguntando quién es María del Carmen, o sea, él llega a apuñalarme, que si yo no logro colocar mis manos así, yo hubiera sufrido una puñalada y hubiera sido fatal porque el tipo inmediatamente fue a apuñalarme. Él fue a apuñalarme directamente en la parte izquierda. Si yo no logro poner mis manos así, que por eso sufrí acá
en medio del dedo índice y medio, quedó ahí la punta del puñal, me hizo la cortada. Y pues ahí fue cuando ya la empezaron a sacar del carro y a sacarla. Ajá, sí, señores. Y ahí que fue se cuando presentó ya todo el tema. el tipo me sacó del carro, ya no sé cómo resultó con el bastón y empezó a maltratar a mi hermana y a mi hija también. O sea, el tipo me sacó y me arrastró hacia atrás. Me arrastró hacia atrás también y empezó a patear, pero también golpeó a mi hermana y a mi hija. Okay. Sí, señora. Agredió terriblemente. Eso fue un momento que fue algo bestial, o sea, fue un momento completamente terrible porque mi hija y mi tía, mi hija le decía, no mate a mi mamá, y mi tía desde el carro también gritó porque ella oía que el tipo decía, yo mato a esta hijueputa. Ella oyó en repetidas oportunidades, yo mato a esta hijueputa. Yo la mato a esta hijueputa. Entonces eso fue algo terrible. Sí, fue unos momentos críticos. Algo terrible. Sí. Algo terrible que afortunadamente por haber intervenido mi hermana y mi hija, me logré parar para ir a impedir que Consuelo Huertas sacara a mi tía, porque ella la estaba jalando para sacarla de la camioneta. Ella quedó a merced de Consuelo Huertas ahí, porque mi hermana se dirigió, fue a tratar de, mi hermana y mi hija, a tratar de mediar o de salvarme, de interponerse ahí para que el señor no me acabara ahí, no me asesinara. Y ahí en ese momento fue cuando yo logré pararme a ir a poder impedir que sacaran a mi tía de la camioneta. Tan pronto logré cerrar la puerta, ahí ya nos pudimos montar en la camioneta y huir de ahí. Fue una huida prácticamente. Sí, claro, pues, busca de la policía. Buscar estar a salvo, sí, señora. De teléfono. Ok, señora María del Carmen, pues la verdad le agradezco mucho pues contar lo sucedido. Sé que para usted no es fácil y obviamente pues quién va a querer recordar algo así. Y lamento mucho de verdad que estas situaciones estén y pues el llamado a las autoridades de verdad a reevaluar esta situación, fiscalía y bueno, esperar ya los pasos que se den, porque igual ustedes también tienen los recursos para poder interponer lo que se necesite para que en últimas ya cuando esto empiece en una etapa de juicio pues se lleve de la manera correcta como debe ser, lo que es debe ser. Y bueno, pues en este sentido yo siento que pues de igual manera pues se recoge bastante de las impresiones que se dieron el día 2 de diciembre en esta audiencia de la que se esperaba una reformulación, pero pues lo único que se vio fue que le pusieron dolosas a las lesiones y no la configuración y el concurso de delitos que realmente está acá. Esperemos a que esta situación cambie y que se den garantías y que sobre todo exista protección para estas señoras con su hija que no está presente el día de hoy, pero que en últimas pues ellas pueden tener que tengan la tranquilidad de que pueden ir a ese municipio o pueden estar en cualquier lugar sin que de pronto vayan a ser objeto de alguna retaliación o algo así por este caso. Y pues bueno, esperar que la justicia realmente opere y que no termine pues en este caso minimizando lo que es tan grave. Gracias, Iván. Pues invitamos a todas las personas que ven, que han escuchado todo el desenvolvimiento de este caso, que por favor rodeen a estas víctimas, que rodeen todo el proceso, que le realicen seguimiento. Nosotros desde aquí vamos a estar muy atentos. Este espacio, como ya les decía, está abierto para seguir denunciando, seguir y expresando todo lo que pase alrededor del caso. Esperamos que no pasen otros 5 años para que se pueda dar
algún tipo de avance, que no tenga que haber fallecido una persona sin ver ningún tipo de justicia. Esperamos que la Fiscalía y que las entidades correspondientes asuman sus funciones y que realmente opere como deberían operar. Agradezco al doctor Alejandro Delgado por su presencia aquí. Yo sé que tiene bastante trabajo y está en varias cosas al tiempo, entonces gracias por haber prestado aquí su espacio, su tiempo y poder contarnos un poco del caso. Agradezco a la señora María del Carmen, a la señora Cecilia. De nuevo les envío un abrazo fraterno y gracias a Iván por acompañar también todo el desarrollo y hacer seguimiento al caso. A las personas que nos siguen viendo, les pedimos que sigan muy atentos, que realmente las organizaciones sociales, las organizaciones feministas podamos seguir haciendo presión de este caso, por lo menos viendo, informándonos, porque esto es el reflejo de la justicia para el acceso a las mujeres o el acceso de la justicia para nosotras las mujeres, y esto solo es uno de muchos casos. Entonces invitamos a que podamos rodear a esta familia y que realmente pueda avanzar y hacerse justicia. Entonces muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Ok, Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Equidad.